creo que todos sabéis quién es él. Pero yo esperaba que viniera en camisa hawaiana y con el ukelele, y que la charla la cantara. Pero he visto que ni ukelele ni camisa hawaiana. Así que, bueno, porque no sé si alguien no sabe en qué trabaja, pero él ha publicado en muchas áreas. Principalmente yo creo que las considero de álgebra, resolución de singularidades, semigrupos numéricos y muchas otras cosas, pero hoy nos va a hablar de nuggets y el ordenador que factoriza 21. Él ha dicho que va a hablar mucho y que va a escribir poco, así que yo no sé qué matemáticas hacer. Muchas gracias a Laura, al comité organizador, y gracias a Linux por invitarme a este embolado. Esto realmente para mí es una experiencia nueva, porque charlas de divulgación he dado algunas. Y charlas de investigación también, algunas, ¿no? Forma parte, digamos, del trabajo de un investigador, dar charlas acerca de lo que estás trabajando. Normalmente cuando tú das una charla acerca de lo que estás trabajando, la das en un contexto distinto, la das en un seminario, la das en un congreso, y entonces pues el público es diferente. Porque el público que está en un seminario y está en un congreso, la gran mayoría no le importa lo que estás contando, están ahí sin meterse con nadie, con su ordenador o con sus papeles, trabajando, y no te están echando cuenta. Y los que sí te están echando cuenta saben de lo que estás hablando, conocen el tema, conocen tal, entonces pues no tienes que ponerte demasiado divulgativo. Para que os hagáis una idea, los que estáis todavía estudiando, pero dar una charla acerca de un tema en el que estás investigando para este tipo de público es como si mañana os llama el director de vuestro antiguo instituto y dice, oye, tal, ¿por qué no te vienes a darle una charla a los chavales? Y tú le pones contento, ¿no? Coño, a ver, a los pipiorillos allí, ¿no? Los de la ES y tal, venga, sí, voy a dar. ¿De qué les hablo? Y te dice tu director, pues, ¿qué estás estudiando ahora? No sé, sistemas de Fourier o series de Fourier integral de elementos. O de eso mismo. Hombre, es que eso no va a ser un tema. No, de eso mismo. Pues eso, ¿vale? Aproximadamente haciendo una traslación. Entonces, mi intención es hablaros, al final, contaros un problema en el que estoy trabajando. Y para llegar a poder explicaros, para llegar, digamos, a poder daros una idea más o menos vaga de qué trata el problema, pues tengo que contaros antes unas cuantas cosas. Este problema en el que estoy trabajando, por suerte, no estoy yo solo, sino que cuento con la colaboración de dos personas más. Presento al equipo. La primera persona es Guadalupe Márquez, alumna mía de tesis doctoral. Terminó la tesis hace cosa de un año. ¿Saber está poco aquí? Sí, ella hizo la tesis en semigrupos numéricos, que es una de las cosas de las que vamos a hablar, ¿vale? Que ahora está en una estancia de la Universidad de Catania, por eso no está aquí, pero puedo poner la foto, creo, sin demasiados problemas. La segunda persona con la que colaboro es Joaquín Osorio. Aquí lo tenéis. Joaquín Osorio actualmente es alumno de doctorado. Está trabajando en la Universidad de Santiago de Compostela en un proyecto del Instituto de Matemática Aplicada. Ahí está calculando la longitud de onda que hace falta para iniciar un vaso de cerveza. ¿Vale? Está calculando a ojo porque el tío es un espectrómetro andante. Y bueno, él es un poco el que ha motivado que nos hayamos derivado hacia la computación cuántica de la que hablé antes. Bueno, y por no ser menos, el tercer miembro del equipo titular soy yo, ¿vale? Aquí estoy en un consejo de departamento de álgebra, en un sitio donde está recortado. Bien, ¿de qué os voy a hablar? Os voy a hablar de tres cosas, esencialmente. La primera, de semigrupos numéricos. Tiene una aplicación en la vida cotidiana muy práctica, que es como trolear en un McDonald's, y ahora os explicaré por qué. La segunda, del problema P versus NP, un poquito solamente para que os hagáis una idea, porque en este problema no es que estemos investigando, pero para que pongáis un poco en contexto, ¿vale? Y por último os hablaré también un poco de computación cuántica, que tiene del tipo de situaciones raras que se producen cuando uno se mete en esas cuestiones. Vale, voy a empezar por semigrupos numéricos. El primer problema de los semigrupos numéricos es el problema conocido como el problema de los nuggets de pollo. También se llama el problema de la moneda, también se llama el problema de los sellos.
¿vale? Bien, el problema de los nuggets de pollo es el siguiente. En el McDonald's, de toda la vida, los nuggets se vendían en cajas de 6, 9 y 20. Así era cuando se puso el primer McDonald's en España, ¿vale? En la Gran Vía de Madrid, que fui yo era chico. Bueno, se vendían en cajas de 6, 9 y 20, y así estuvo mucho tiempo. Entonces, el problema de los nuggets de pollo es, esencialmente, ¿qué cantidad de nuggets puedo pedir sabiendo que se venden en cajas de 6, 9 y 20? ¿Vale? Por ejemplo, esto me pasó a mí. Llegar a un mostrador de McDonald's y decirle, ¿me pone 30 nuggets? Y el tío me dijo, solo ponemos cajas de 6, 9 y 20. Y yo, ponme 5 cajas de 6. Y en ese momento se creó un silencio muy tenso, la verdad, que por fin se rompió cuando el tío me dice, esto es verídico, el tío me dice, ¿5 cajas de 6? Digo, sí, 30, ¿no? ¡Ah! Momento iluminación del colega. Y después me dijo que soy de letras. No sé. Pasó de verdad, ¿no? Bueno, el 30 en concreto es bastante fácil, el 21 también. Conforme uno se aleja de los números pequeños, empieza a ser un poquito más complicado. El 43, por ejemplo, ya es un número que a lo mejor se lleva un ratillo, corto, pero se lleva un ratillo, si quiere hacerlo a mano. El 43 en concreto no se puede. El 43 en concreto no se puede. Aquellos de vosotros que os interesa este tipo de problemas, os comento que en el blog de divulgación de Limus, que aprovecho para, ya que aquí no todo el mundo viene, no todos los que estéis aquí sois estudiantes, en el blog de divulgación de Limus hay un artículo sobre este problema, ¿vale? El artículo lo he escrito yo. No por nada, sino porque hay pocos artículos y somos pocos los pringados que hemos dicho, sí, yo escribo un artículo para el blog de divulgación de Limus. Si os interesa, ahí podéis entrar, podéis leerlo, están los enunciados mucho más formales. Y a todos los que podéis colaborar con el blog de divulgación de Limus y no lo habéis hecho todavía, que sois casi todos, os animo a que lo hagáis, ¿vale? A que escribáis artículos de divulgación sobre problemas con los que estáis más o menos familiarizados. Bien. Entonces, esto, matemáticamente, el contexto en el que se mueve este tipo de problemas es el contexto de semigrupos numéricos, ¿vale? Podéis encontrar semigrupos numéricos, podéis encontrar monoides numéricos, ¿vale? Sí. No son exactamente lo mismo, pero casi. Un semigrupo es la estructura algebraica más simple que... No es la más simple, la más simple puede ser el conjunto, pero bueno, la estructura algebraica es una estructura algebraica muy sencilla. Un conjunto, una operación binaria interna que es asociativa, o sea, menos que eso ya... es pedir muy poco, ¿vale? La diferencia entre semigrupo y monoide es que el monoide tiene elemento neutro, el semigrupo formalmente no, pero bueno, si no lo tienes, se lo añades, tampoco hay una diferencia estructural muy grande, ¿no? Y entonces los semigrupos numéricos son los conjuntos que tienen una operación cerrada, asociativa, vamos a ponerle elemento neutro, y que están contenidos en los naturales. Los naturales, de toda la vida. Y formalmente se puede demostrar, es muy fácil demostrar que se puede, los semigrupos numéricos se pueden pensar como las combinaciones de números naturales con coeficientes números naturales. ¿Vale? O sea, es algo parecido a lo que sucedería si estuviéramos en Z con los ideales, ¿no? Combinaciones lineales de enteros, de unos enteros concretos que son los generadores, con coeficientes ¿qué? Con coeficientes enteros. Quien dice los enteros dice cualquier anillo. Pero en semigrupos numéricos, como no tenemos inverso para la suma, la estructura es bastante caótica, en cierto sentido. Es una estructura... El conjunto es muy simple de entender, pero la estructura es bastante difícil de manejar. Aquí tenéis un ejemplo. Lo he pintado antes porque esta pizarra da mucha grima y preferí hacerlo con antelación. Cogemos, por ejemplo, el 4, el 6 y el 9, y ahora decimos, vamos a ver cuáles son los números naturales que yo puedo conseguir haciendo combinaciones lineales con coeficientes números naturales
con el 4, el 6 y el 9. Va, puedo conseguir el 4, el 6, el 9, voy a suponer que también el 0, voy a asumir que estamos en una estructura de monoide, ¿no? De semigrupo numérico. ¿Vale? Puedo conseguir evidentemente el 8, que es 2 por 4, el 10 también, el 11 no se puede conseguir, el 12 sí, es fácil, el 13 también. Lo que sucede es que, bueno, no seguiré dibujando porque a partir del 13 todos se pueden conseguir. ¿Vale? Y esa es la estructura. Esa es la estructura de semigrupo numérico. Ya os digo que es muy sencilla de entender. Y es evidentemente la que modeliza el problema de los nuggets de pollo. Yo tengo cajas de 6, cajas de 9, cajas de 20. ¿Cuántos nuggets puedo conseguir? Con combinaciones, evidentemente, con combinaciones con coeficientes no negativos, porque no puedes pedir menos 3 cajas de no sé qué. Pues eso. Esa es la estructura que surge, la estructura del semigrupo numérico. ¿Vale? Esta estructura, una estructura más o menos simple de entender, sin embargo tiene muchos problemas aparejados que son problemas interesantes. El primer problema, que es el problema de... ¿Y el 43 qué pasa con él? Bueno, el primer problema es el problema de la pertenencia. Si a mí me dan los generadores, en este caso 4, 6 y 9, y me dan un número, el 35, ¿el 35 está o no está en el semigrupo numérico generado por 4, 6 y 9? ¿Vale? El 35 sí está, ya lo he dicho que a partir del 11 están todos. Pero da un algoritmo que calcule que te dé la respuesta de si ese número concreto está o no está en el semigrupo numérico, pues no es fácil. No es fácil, ¿vale? Hay una cosa que nos sirve para... que nos facilita la vida, digamos. Y es un resultado que dice que si los generadores, en este caso 4, 6 y 9, son primos entre sí, no 2 a 2, sino en total, si el máximo común divisor de todos los generadores es 1, como es obviamente el caso, entonces hay un número muy especial. En nuestro caso, ese número muy especial... Voy a tener que coger la tiza marrón. Ese número muy especial es el 11. ¿Vale? Hay un número muy especial a partir del cual todos los demás naturales están en el semigrupo. Entonces, si yo soy capaz de calcular ese número especial, el 11, pues ya el problema se me facilita. El problema se me facilita porque, bueno, ya solamente tengo que mirar las cosas interesantes, las cosas raras, las cosas que merece la pena observar, pasan desde el 11, entre el 0 y el 11. A partir del 11 todos son miembros del semigrupo, no hay demasiado problema. Ese número particular, a partir del cual todos los demás están en el semigrupo, se llama el número de Frobenius del semigrupo. Y calcularlo es el tercer problema que está ahí, el problema diofántico de Frobenius. Dado, en este caso 3, pero en principio n números naturales, el problema diofántico de Frobenius es calcular el menor número natural que no se puede expresar como combinación lineal de todos esos con coeficientes enteros no negativos. Hay muchos más problemas asociados a esta estructura. Ahí os he puesto dos, el segundo y el cuarto. El segundo es el problema del número de gaps. En semigrupos se llaman gaps a los elementos que no están en el semigrupo, son como los agujeros, ¿vale? Puedes ir saltando de elemento en elemento, pero hay veces que tienes agujeros, en plan Super Mario, ¿vale? Aquí tienes un gap de 3 elementos, aquí tienes uno, aquí tienes otro, aquí tienes otro. Este semigrupo en concreto pues tiene 6 gaps. Pero saber cuántos gaps hay a partir de los generadores tampoco es un problema sencillo. Y luego hay un problema aún más fastidiado, que es el problema del denumerante. Todos estos problemas os los voy soltando así, ¿vale? Todos estos problemas actualmente son campos activos de investigación en semigrupos numéricos. ¿Vale? Hay muchísimos problemas abiertos en relación con estas cuestiones que os planteo. El problema del denumerante es el siguiente. Yo tengo, por ejemplo, voy a coger un número de aquí, tengo, por ejemplo, el 12. ¿Vale? El 12 es un elemento que está en el semigrupo. Bien. Pero el 12 se puede expresar de varias maneras como combinación lineal de los elementos del semigrupo. 3 por 4 y 2 por 6. Conforme uno avanza en el semigrupo, lo que parece razonable es que cuanto mayor sea el número natural, más representaciones posibles voy a poder conseguir en función de los generadores del semigrupo. El denumerante de un elemento es
cuántas representaciones posibles puedo conseguir en función de los generadores del semigrupo. El numerante de un elemento con respecto a los generadores del semigrupo. ¿Vale? Esta es una función que, a pesar de que es relativamente sencilla de definir, pues es muy complicada de manejar. ¿Vale? Los gaps son los elementos que tienen 0 representaciones y a partir de ahí pues la cosa es un poco salvaje. Y calcular el denumerante de un determinado elemento para los semigrupos con 3 generadores, por ejemplo, no se sabe hacer. No se sabe hacer bien, no se sabe hacer rápido, vamos. En fin, te puedes poner a hacer las cuentas, pero que no se sabe hacer, no hay un algoritmo que tú digas, este algoritmo lo calcula muy bien. ¿Vale? Bueno, son algunos de los problemas que hay. Yo me voy a centrar en el problema diofántico de Frobenius. El problema diofántico de Frobenius, como os decía, es: yo tengo un semigrupo, tengo unos generadores, quiero calcular el último, el mayor natural, que no se puede expresar como combinación lineal de todos esos generadores. Ese problema lo resolvió Sylvester en el siglo XIX para el caso de semigrupos generados por 2 elementos. ¿Vale? Yo tengo dos elementos, ahí tengo 3, pero bueno, si tuviera 2 elementos, A y B, el número de Frobenius es ese, A por B menos A menos B. Lo fácil, ¿no? ¿Vale? En fin, es una fórmula sencilla. Cabe esperar que a lo mejor, bueno, si uno es optimista y dice, bueno, y para n igual a 3, si en vez de, por ejemplo aquí, ¿no? Si en vez de A y B tengo A, B y C, hay una fórmula, pues yo lamento decir 150 años después, casi 150 años después, que si la hay no se conoce. Si la hay no se conoce y lo más probable es que no la haya. No hay una fórmula de este tipo, eso sí está demostrado. Que no hay una fórmula de este tipo, así que tú digas, así de simple. Si hay una fórmula, es una fórmula de tipo partido, si A, B y C verifican no sé qué, tal. Es una fórmula que dependa que tenga una casuística diversa, pero no la hay. Lo más que hay, lo que sí hay, mucho trabajo en el tema del problema diofántico de Frobenius, lo que sí hay es muchos resultados acerca de cotas del problema diofántico de Frobenius. Acotaciones buenas por arriba y por abajo del número de Frobenius. Si alguno está interesado o alguna está interesada en este tema, hay un libro que se llama El problema diofántico de Frobenius. Y el libro está dedicado únicamente a cuestiones que tienen que ver con problemas de cotas, problemas de los resultados que se conocen, aplicaciones, muchísimas cosas, ¿vale? El libro lo ha escrito Jorge Ramírez Alfonsín, que aparece aquí citado, y que es el autor de un teorema muy importante relativo al problema diofántico de Frobenius. Y es que él demostró, no sé ahora mismo si fue el siglo pasado o a principios de este, pero bueno, demostró hace cosa de unos 15-20 años, demostró que resolver el problema diofántico de Frobenius, o sea, el problema diofántico de Frobenius es lo que se llama un problema NP difícil. ¿Vale? No sé si sabéis lo que significa que sea un problema NP difícil, pero como imagino que muchos no, ahora os lo explico. ¿Vale? El NP no va por ahí. El NP va por... Bueno, ahora explico por qué va. Él en concreto demostró que el problema diofántico de Frobenius es equivalente a un problema que es el problema de optimización de la mochila. Esencialmente el problema de optimización de la mochila, siendo muy escueto, es: yo tengo una mochila en la que puedo cargar una cantidad determinada de peso, tengo varios objetos, cada uno de ellos tiene un peso y tiene un valor, y tengo que optimizar qué objetos meto en la mochila para llevar el máximo valor posible. Ese problema es NP difícil. Como él demostró que el problema diofántico de Frobenius es equivalente a ese, pues es NP difícil. ¿Y NP difícil qué quiere decir? Hablando pronto y mal, quiere decir que es muy difícil. El muy en mayúscula, ¿vale? No sé si se va a notar la cara, pero bueno, el muy en mayúscula. Entonces, eso me lleva a comentaros un poco qué quiere decir que sea un problema difícil. Difícil es un concepto subjetivo. Bueno,
esto me lleva a mencionar solamente de pasada, ¿no? El problema P versus NP, que a alguno de vosotros os sonará, por lo menos, porque es uno de los problemas del milenio. Para aquellos de vosotros que no lo tengáis claro, un algoritmo si sabéis lo que es todo, ¿no? Y si no lo sabéis, leeros un libro, ¿vale? Si no lo sabéis, bueno, me da igual. Es serie de instrucciones, ¿no? Para resolver un problema. Que esté bien especificado, que te dé unos datos de entrada y que te tenga que dar una salida. Ahora, ¿qué es un buen algoritmo? ¿Qué es un buen algoritmo? Ya es una cuestión un poquito más delicada, ¿vale? Aquí hablamos de... Habría que entrar en lo que es teoría de la complejidad. Formalmente, los algoritmos se estructuran, se dividen en varias familias que no son disjuntas. No todos los problemas caen en una de estas familias, pero la mayoría de los problemas normales sí. Un problema se dice que es P, tiene complejidad P, o que es un problema de la familia P, cuando es un problema donde tú puedes calcular la solución en tiempo polinomial dependiendo del tamaño de los datos. ¿Vale? Porque claro, el tamaño sí importa. Sumar 2 más 3 para nosotros es fácil. Sumar 300.014.225 más 376.924.215, bueno, es fácil, pero se tarda más, ¿vale? Así que es razonable, cuando uno mide el tiempo que lleva un algoritmo, en resolver un problema, es razonable que ese tiempo dependa del tamaño de los datos que tú le metes al algoritmo, ¿vale? En concreto, cuando se trabaja con algoritmos numéricos, pues se tiende a el tamaño. ¿A qué es el tamaño? Eso también es un concepto subjetivo. Se tiende a tomar una definición que sea más o menos sencilla. Por ejemplo, en el problema de la factorización, te doy un número, factorízalo en primos. En el problema de la factorización, y en general en casi cualquier problema donde el dato de entrada sea un número, lo que se suele tomar como tamaño de datos es el número de cifras de ese número, que sería fundamentalmente la parte entera del logaritmo. En base 10, si pensamos en cifras decimales; en base 2, si pensamos en cifras binarias. En el fondo da un poco igual, porque como hay una relación de proporcionalidad fija, a nivel de complejidad eso no es importante, ¿vale? Bien, en el caso, por ejemplo, del problema diofántico de Frobenius, hay dos factores que son importantes. Hay dos tamaños que nos interesan. Uno es el tamaño del mayor generador y otro es el número de generadores. ¿Vale? Porque un problema diofántico de Frobenius, que tiene solamente 2 generadores, pero uno de los generadores es muy grande, es un problema trivial, porque tenemos la fórmula de Sylvester. En cambio, si tenemos muchos generadores, aunque sean, digamos, aunque no se vayan demasiado grandes, aunque no crezcan demasiado, si tenemos muchos generadores el problema se complica bastante, ¿no? Entonces hay dos tamaños que importan: el número de generadores y el tamaño del mayor, como una cota del tamaño de todos los generadores. Bueno, pues un problema P es un problema en el cual tú puedes conseguir una solución en tiempo polinomial dependiendo del tamaño de los generadores, ¿vale? NP son problemas para los cuales no se conoce un algoritmo en tiempo polinomial que calcule la solución, pero si te dan una solución, tú puedes comprobar si te dan una posible solución, una presunta solución, vamos a utilizar terminología de televisiva, si te dan una presunta solución, tú puedes comprobar si eso es o no solución en tiempo polinomial, esencialmente, ¿vale? Son problemas distintos. Resolver un sistema de ecuaciones y comprobar que algo que te dan es una solución. Son problemas distintos. Pues si tú no eres capaz de resolver el problema en tiempo polinomial, pero si eres capaz de ver si algo es solución en tiempo polinomial, el problema está en la familia NP. De estas dos familias os hablo ahora, ¿vale?
hay que tener en cuenta una cosa, complejidad no es lo mismo que tiempo. La complejidad en términos teóricos es una medida de la dificultad del problema, pero después en la práctica puede resultar que yo tenga dos algoritmos, uno más complejo que el otro, y resulta que el que en teoría tiene mayor complejidad después va más deprisa en la práctica, una vez que tú lo implementas y tal, porque ahí depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, bueno, yo no soy ni experto ni amateur en este tema, pero bueno, depende, por ejemplo, de la cantidad de memoria que use el algoritmo. Eso puede ralentizar en un momento dado el tiempo que se lleva, ¿no? Puede depender de muchas cosas. Entonces, con la complejidad, digamos que estamos hablando en términos teóricos. Bien. Aquí el tercer problema del milenio, bueno, el tercero, porque es el orden en el que viene en la página del Play, es el famoso P versus NP. Los problemas P, los problemas que se pueden resolver en un tiempo polinomial, perdón, los NP no. Cuando he dicho los NP es que no sabemos, los NP sí, sabemos o no. Los NP, la cosa es que tú puedes comprobar si hay alguna solución o no en tiempo polinomial. Bien, los problemas P están contenidos en los NP. El tercer problema del milenio es ver si realmente este círculo azul en realidad es rojo. ¿Vale? Si cualquier problema NP realmente es un problema P. Es un problema en el que está trabajando muchísima gente, muy, muy, muy complicado. Dentro de la familia de los NP hay una familia muy especial, que son los NP completos. Los NP completos son una serie de problemas, están muy bien estudiados, de tal forma que cualquier otro problema NP se puede reducir a ellos hay una reducción polinomial a los problemas NP completos. ¿Vale? Digamos que son como el núcleo duro, son la guardia pretoriana de los NP. Cualquier problema que esté aquí se puede reducir a ellos en tiempo polinomial. De manera que, con demostrar que alguno de estos problemas es polinomial, está en P, en realidad se ha resuelto el problema de P versus NP. Pero bueno, eso yo creo que va a costar tiempo. Yo os dije que Jorge Ramírez Alfonsín lo que había demostrado es que el problema diofántico de Frobenius era NP difícil. NP difícil quiere decir una cosa aún más chunga. NP difícil son una familia de problemas, una clase de problemas, de tal forma que si tú puedes resolver un NP difícil, puedes resolver un NP completo. ¿Vale? Hay una... bueno, esa es la relación, ¿no? Hay problemas NP difícil que no son NP completos, pero si eres capaz de resolver los NP difíciles, eres capaz de resolver los NP completos. Así que, también, si eres capaz de demostrar que el problema diofántico de Frobenius está en P, también has resuelto el tercer problema del milenio, pero bueno, eso es realmente es matar un mosquito de un cañonazo, porque es muy improbable que eso sea así. Bueno, no lo sé, ya depende. Aquí entra un poco ya la fe de cada uno. Bueno, aquí tenéis una serie de ejemplos, algunos ejemplos, para que veáis que hay en cualquiera de esas familias hay problemas conocidos, ¿no? El problema P, por ejemplo, el problema de sumar dos enteros, multiplicarlos, hacer el algoritmo de Euclides, por ejemplo, para calcular el máximo común divisor, determinar si un número entero es primo, todos son problemas P. Problemas NP, que no son P, por ahora al menos, problema de factorización, problema de logaritmo discreto, calcular raíces cuadradas modulares, por ejemplo, cuando el módulo no es primo, calcular raíces cuadradas modulares cuando el módulo es un entero compuesto, el problema de isomorfismo de grafos, aquí los grafos son isomorfos, están ahí. Los problemas NP completos, ahí está el problema de decisión de la mochila. El problema de decisión no es el problema que os he dicho antes. El problema de decisión es, si a mí me dan mi mochila, me dan los objetos y tal, saber si yo soy capaz de obtener un determinado volumen. Ese es el problema de decisión. No cómo, sino solo si soy capaz. El problema del coloreado de grafos, el problema de los caminos hamiltonianos, la mayoría de estos problemas ya entran en terrenos de combinatorio, ¿no? Que es donde aparecen los problemas
complicado. Los NP difíciles, pues el problema de optimización de la mochila, que es al que hacía referencia el teorema de Jorge Ramírez Alfonsín, el problema de Frobenius, o el problema de optimización del viajante, conocido, ¿no? Que tienes una serie de ciudades que tienes que visitar y tienes unas distancias entre ellas, trazar el mapa óptimo, la ruta óptima para visitar las torres. Bien, ¿cómo voy? ¡Buah! Rapidísimo, voy rapidísimo. Vale. Bueno. ¿Y esto qué tiene que ver? Por ahora nada, ya os cuento, ahora os cuento dentro de un rato qué tiene que ver. La computación cuántica. Vamos a ver. Vosotros, supongo que todos, estáis familiarizados con el modelo de computación clásica que utilizamos ahora. Está basada fundamentalmente en el bit, la unidad básica de información, que puede ser 0 o 1. Normalmente se implementa pasa corriente o no pasa corriente, ¿vale? El modelo de computación cuántica es un modelo completamente distinto, ¿vale? No utiliza los bits, sino lo que se llama un qubit. Un qubit es el estado de una partícula cuántica, que tiene dos estados básicos, esencialmente esos, el 0 y el 1, ¿vale? Se suele utilizar por herencia, digamos, de la física cuántica. Se suele utilizar la notación esta de la notación de Dirac, ¿no? De Dirac. Pero matemáticamente, normalmente uno piensa en el 0 y en el 1 como el polo norte y el polo sur de una esfera de radio 1. Bueno, lo miramos en los complejos, ¿vale? Y entonces un qubit realmente es una combinación lineal de estos dos estados. Una combinación lineal de estos dos estados sobre la esfera, ¿vale? O sea, es algo de la forma. Un qubit es algo de esta forma. Un qubit es algo de esta forma, ¿vale? De manera que mientras que un bit tiene estas dos opciones, realmente un qubit puede valer cualquier cosa. Lo más difícil del asunto es que realmente no se puede saber cuánto vale un qubit hasta que lo observas, y cuando lo observas deja de tener todas las opciones y pasa a valer solamente una opción. Ya sabéis que bueno, no sé si lo sabéis, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero en los procesos cuánticos la observación influye de manera drástica en el proceso en sí. Y en ese sentido, pues un qubit puede valer 0, puede valer 1 o puede valer cualquier cosa. Entre 0 y 1, entendiendo cualquier cosa como eso, ¿vale? Un qubit no es más que una probabilidad de estado. Bien. Esta fue mi expresión cuando me lo contó Joaquín, que fue el primero que se dedicó a explicarme estas cosas. La cosa no acaba ahí, la computación cuántica realmente es un cambio de paradigma. Dejamos de pensar y no sabemos muy bien cómo pensar en realidad, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que hacen que la computación cuántica sea, desde el punto de vista matemático, muy interesante, desde el punto de vista intuitivo, bastante rara. Por ejemplo, el problema del entrelazamiento cuántico. Cuando tú tienes dos partículas cuánticas, no sé, dos electrones, dos fotones, ahora os comentaré un poco cuál es el problema ahí de por qué digo dos partículas cuánticas así en general. Pues tú tienes una combinación de estados que matemáticamente se implementan como el producto tensorial de las dos matrices que vienen. Bueno, ese tendría la matriz alfa beta y otro alfa prima beta prima, pues haces el producto tensorial. El problema es que cuando tú tienes dos partículas cuánticas, al cabo de cierto tiempo,
se produce un fenómeno que se ha observado que se llama el entrelazamiento cuántico. Y eso quiere decir que el comportamiento del sistema de las dos partículas no se puede separar en el comportamiento del sistema del comportamiento de una y el comportamiento de otra, y es la combinación de esos dos comportamientos. Es un comportamiento completamente distinto, que no se puede extinguir. En esta partícula se comporta así, esta partícula se comporta así, luego el sistema de las dos partículas se comporta así. ¿Vale? Formalmente, que en matemáticas es muy intuitivo verlo, porque dices, bueno, pues sí, hay matrices que no son el producto tensorial de dos matrices más pequeñas, ¿vale? Eso puede pasar. Pero claro, intuitivamente es un poco difícil, por lo menos para mí es un poco complicado de entender. Sin embargo, el entrelazamiento cuántico es esencial porque está demostrado que si en un sistema no hay entrelazamiento, la computación que surge de ahí es formalmente idéntica a la computación clásica. No hay ningún avance sustancial. La computación cuántica, para realmente suponer un salto adelante, necesita el entrelazamiento, porque si no, es como la que tenemos ahora. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo se computa? ¿Cómo maneja uno esos qubits, que son la superposición de estados de partículas cuánticas? Pues uno lo maneja igual que se utilizan las puertas en computación clásica, ¿no? Pues uno lo utiliza con una cosa que se llaman las puertas cuánticas. Las puertas cuánticas es un procedimiento por el cual tú, si tienes varios qubits, modificas las probabilidades de esos qubits para lo que tú quieras. ¿Vale? Hay varios tipos de puertas cuánticas. La puerta de Hadamard, por ejemplo, es la que reparte las probabilidades idénticamente entre todos los qubits que tengas en el sistema. Las puertas de Pauli, que hacen otras cosas, ¿vale? Hay una puerta que es la que intercambia qubits y esencialmente se puede demostrar que cualquier puerta cuántica que tú puedas imaginarte se puede descomponer en una sucesión de esas puertas cuánticas básicas de las que os he hablado. ¿Eso por qué es? Pues eso es porque las puertas cuánticas, cuando uno expresa matemáticamente los qubits de esta forma, las puertas cuánticas se corresponden con operadores hermíticos. Eso es muy flipante. Pero es así, ¿vale? Son operadores hermíticos. Bueno, en el fondo, muy flipante, en el fondo es un poco razonable, ¿no? Porque claro, uno está haciendo transformaciones en un espacio complejo, multidimensional, pero mis qubits están sobre la esfera. ¿Vale? Lo puedes entender, sus probabilidades se pueden entender como complejos de módulo 1, y eso se tiene que mantener. Eso se tiene que mantener. El módulo, al ser la probabilidad total, el módulo se tiene que mantener. Entonces tienen que ser operadores hermíticos. Esos operadores hermíticos se pueden descomponer en una serie de operadores esenciales, y esos operadores esenciales se corresponden con las puertas cuánticas de las que os he hablado. Y todas esas puertas se sabe que se pueden construir. Se sabe que se pueden construir físicamente, digamos. Lo que no se sabe, ahora os cuento. Y con esas puertas cuánticas, por ejemplo, se pueden hacer cosas muy sofisticadas, como por ejemplo la transformada inversa cuántica de Fourier, que es como la transformada de Fourier inversa, pero en este contexto, ¿vale? Si buscáis en la wiki os sale el diseño de la transformada puerta por puerta. La transformada inversa cuántica de Fourier la menciono porque es una multipuerta, es una transformación esencial en un algoritmo del que ahora os voy a hablar. Bien, entonces yo lo que hago es que tengo un montón de qubits, los tengo ahí en un sistema que es como una caja negra, cerrado. Yo le aplico puertas cuánticas con las cuales altero las probabilidades. El problema es cuando llega el momento de observar. Pero cuando llega el momento de observar es como si yo abro la tapa de la caja, cojo un qubit, observo, ¿no? Lo que tengo ahí son probabilidades, ¿vale? Unos tienen más probabilidad que otros, pero yo abro la mano, cojo uno y todos los demás desaparecen. Eso es, digamos, metafóricamente, lo que sucede cuando uno realiza ya una observación sobre un sistema cuántico donde ha estado modificando probabilidades. En el momento en que coges uno,
todo lo demás desaparece. ¿Vale? Eso lleva a que todos los algoritmos cuánticos tengan, digamos, un error o una probabilidad de la que después os hablaré. Una probabilidad de funcionar o no funcionar. Hay varios algoritmos básicos, por ejemplo, el algoritmo de búsqueda de Grover. Hay un algoritmo cuántico. El algoritmo de búsqueda de Grover, que es un algoritmo que busca un determinado elemento en una lista de n elementos. Ese algoritmo tiene complejidad raíz de n, donde n es el número de elementos de la lista. El algoritmo de búsqueda clásico, ¿alguien ¿es n medios la complejidad? ¿O... ¿Sí? Sí, pero el que está, hay una complejidad que está demostrada que es la mínima. Me parece que está demostrado que es exponencial. ¿Vale? Bueno. En cualquier caso, el algoritmo de búsqueda de Grover es un algoritmo interesante porque tiene complejidad raíz de n. Está demostrado que no se puede dar un algoritmo cuántico mejor que ese para buscar, o sea, un algoritmo que está completamente optimizado. De alguna forma es la primera vez que se ha marcado una frontera clara en la computación cuántica. Mejor que esto no se va a poder hacer. Y en un algoritmo de búsqueda, que es una cosa, sí, un algoritmo muy básico. Y también marca una diferencia cualitativa con respecto a la computación clásica. Pero quizá el algoritmo que desató más entusiasmo en el tema de la computación cuántica es el algoritmo de factorización de Shor. El algoritmo de factorización de Shor utiliza fuertemente la transformada inversa cuántica de Fourier. Es un algoritmo de factorización de enteros. Un algoritmo de factorización de enteros. Tú le das un entero y te lo da factorizado. Es un algoritmo que corre en tiempo polinomial. Cuántico. Corre en tiempo polinomial. Si os acordáis de unas cuantas transparencias antes, factorizar está aquí, en computación clásica. Factorizar es un problema que evidentemente es de la familia NP porque me dicen, este número es la factorización de estos dos, pues lo multiplico, a ver si es la factorización, eso se hace en muy poco tiempo. Pero no está en P por ahora, porque no se conoce ningún algoritmo en tiempo polinomial que factorice números enteros. Y esa es la clave, entre otras cosas, del sistema de encriptación RSA, que casi todos conocéis, imagino, que es el que se utiliza masivamente en la seguridad de las comunicaciones por Internet. Bueno, el algoritmo de factorización de Shor resuelve eso, en tiempo polinomial. ¿Vale? Eso quiere decir que si alguien es capaz de construir un ordenador cuántico suficientemente potente y estable como para como para poder implementar el algoritmo de factorización de Shor y ponerla a factorizar números grandes, pues la seguridad en Internet, tal y como la conocemos hoy en día, está 100% comprometida. ¿Vale? Eso explica, entre otras cosas, por qué gente como la NSA está tan interesada en construir un ordenador cuántico que funcione. Bueno, el algoritmo de factorización de Shor. Bien, entonces, ha llegado el momento de decir algo de física. Algunos estabais esperando este momento. Lo que tengo que decir de física es esto. Yo no sé nada de física, ¿vale? No sé nada. Y estoy bien así. No estoy particularmente orgulloso, pero... Bueno, lo que sí os puedo decir claro, todo lo que os he contado hasta ahora parece que está bien. O sea, puedo construir las puertas cuánticas, soy capaz de dar un algoritmo que factorice en tiempo polinomial. ¿Dónde está el problema? El problema está en la física. El problema está en que es muy difícil construir un ordenador cuántico que sea estable. Los sistemas cuánticos son muy inestables por naturaleza, aparte de muy chicos. Aparte de eso, son muy inestables. Esto que está aquí es una especie de prototipo de la empresa D-Wave, que es, digamos, un poco la que está ahí, ahora mismo está en la cresta de la ola. Lo que pasa es que no está claro hasta qué punto lo que tienen es real y lo que tienen es propaganda. Si os metéis en Internet veréis ahí enconadas discusiones. Esto no es computación cuántica de verdad, esto sí. Lo que sí es verdad
lo que sí es verdad, es que se ha podido construir, o sea, está comprobado y constatado, se ha podido construir un ordenador cuántico que tiene 12 qubits. O sea, un byte y medio, para entendernos. ¿Vale? En fin, yo sé que en el momento en que lleguemos a los 16K, ¿vale? Yo tenía un Spectrum 16K, con eso se pueden hacer maravillas. Pero por ahora estamos todavía en 12 qubits. Que sepamos. Y lo que sí está claro, está constatado y se conoce a la perfección es que la Universidad de Bristol ha creado un mini ordenador cuántico con el cual, junto con el algoritmo de Shor, han factorizado 21. ¿Vale? De ahí el título de la charla, evidentemente. ¿Vale? O sea que es... En fin, es un poco curioso, pero es verdad, probablemente el ordenador más sofisticado del mundo ahora mismo solo factoriza 21. Pero vamos para adelante. Claro, aquí el problema está... Bueno, aquí he cogido la dualidad onda-partícula, ¿vale? Esto es... El problema está en la inestabilidad de los sistemas, ¿no? Hay, de hecho, lo que todavía no está claro es cómo se tiene que construir el ordenador, en qué se tienen que basar, que si en electrones, que si fotones, o sea, todavía no está decidido cuál va a ser el modelo del hardware que se tiene que utilizar, el mejor modelo posible para crear, para fabricar un ordenador cuántico. Lo que pasa es que esto, bueno, esto pasa un poco como con el problema P y NP. Hay quien piensa que es una cuestión de años y hay quien piensa que nunca se va a conseguir. Con el problema P y NP pasa lo mismo. Hay quien piensa que en unos años se sabrá y hay quien piensa que en la vida. O sea, en la vida. El problema del milenio y del otro milenio. Pues igual. Aquí pues hay digamos, firmes defensores de que la computación cuántica es el futuro próximo y hay escépticos absolutos que piensan que esto realmente nunca va a poder implementarse de manera física real. Y yo, pues no lo sé. Y tampoco me importa. ¿No? Nosotros realmente, Joaquín y yo, que somos los que estamos trabajando un poco en estas cosas, no nos preocupamos de este tipo de asuntos, sino que tomamos simplemente la computación cuántica como un paradigma distinto. Como aquí, ¿qué se puede hacer? Pues aquí lo que se puede hacer son esta serie de operaciones, te dan estos datos y tú puedes hacer esta serie de operaciones. Lo que pasa es que ya, aquellos de vosotros que hayáis tenido que programar, sabéis que cuando uno tiene que hacer un programa, normalmente lo que más cuesta al principio es ponerte en el lugar del ordenador. ¿Vale? Porque lo que es óptimo para ti como persona, a la hora de realizar un algoritmo, normalmente para el ordenador no es lo óptimo. Normalmente para el ordenador lo óptimo es otro tipo de cosas que a ti en la vida se te ocurrirían hacer a mano. Bueno, pues el problema de la computación cuántica es lo mismo, pero trasladado de... Ahora que había aprendido yo a pensar como piensa un ordenador, ahora tengo que aprender a pensar como piensa el otro ordenador. Que lo que funciona es con probabilidades. ¿Vale? Y que es un ordenador en lo que puedo hacer realmente es manipular probabilidades. Bueno, ¿qué pasa? Todas estas familias que están más o menos bien estructuradas y son bien conocidas en la computación clásica. La computación cuántica, la familia, digamos, más representativa, es la llamada BQP, que va por Bounded Error Quantum Polynomial Time. O sea, son algoritmos cuánticos que funcionan en tiempo polinomial y tienen una posibilidad de error acotada. Porque la posibilidad de error es que es muy difícil quitársela del medio en este tipo de algoritmos. Porque, claro, tú lo que manejas son probabilidades. Pero todos los posibles estados cuánticos están ahí. Tú puedes manejar las probabilidades y si eres un crack, como le pasa a Shor, eres capaz de solamente, digamos, de los que no te interesan, hundirlos en la caja negra y los que te interesan ponerlos por arriba, de forma que cuando metas la mano tengas muchísimas probabilidades de que el que cojas es el que te interesa. ¿Vale? Por seguir con la metáfora. Pero la posibilidad de error siempre existe y la posibilidad de error quiere decir que tienes que volver a empezar. Otra vez con el algoritmo.
Bien, una de las cosas más fascinantes que hay en este es que la relación, no se conoce bien, la relación entre BQP y estas familias. No se conoce bien. Bueno, evidentemente, BQP contiene la familia P, eso sí. Pero después de eso, sabemos, por ejemplo, que hay problemas NP, el problema de la factorización, están en BQP. Pero no sabemos si son todos. Y ya si te vas a la NP completo y NP difícil, no hay ningún problema NP completo y NP difícil que se haya conseguido demostrar que está en BQP. En particular, el problema de Frobenius, que es NP difícil, ¿cómo se puede resolver el problema de Frobenius en un paradigma de computación cuántica? Ni idea. Eso es lo que os quería contar. Ese es el problema en el que trabajamos ahora mismo Joaquín y yo. Evidentemente, para atacar el problema de Frobenius, lo que utilizamos es muchísima artillería de semigrupos numéricos. Muchísima artillería de semigrupos numéricos, cosas que no os he contado, porque si no tengo que daros toda la charla de semigrupos numéricos. Muchísimos resultados de semigrupos numéricos que nos ayudan a calcular, a intentar atacar el problema de Frobenius de una forma que a lo mejor está mejor posicionada para atacar desde una perspectiva de la computación cuántica. Nuestro objetivo, por supuesto, no es demostrar que el problema de Frobenius está aquí, porque si mostramos eso lo hemos armado. Nuestro objetivo es intentar dar un algoritmo cuántico relativamente bueno para resolver el problema de Frobenius, porque es un problema muy interesante, es un problema NP difícil, entonces es un problema del que se conocen muchas cosas en teoría de la computación clásica. Muy bien, esto más o menos es todo lo que quería contar. Terminar pudiendo enunciaros el problema en el que estamos trabajando, Joaquín. ¿Vale? Bueno, aquellos de vosotros que me hayáis preguntado si es verdad eso de que paso el tiempo. Yo no discuto en política con desconocidos, no veo vídeos de gatos y pierdo mucho tiempo en comisiones interminables. Eso es lo único que es verdad, ¿vale? No veo vídeos de gatos porque tengo dos. Este es el nota. Eso no es mi gato. Es que los vídeos los tengo en casa. Los tengo en casa en vídeo. Bueno, pues eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias.